Hola, muy buenas noches. Los saludo de nueva cuenta en este su programa Entre Mitos y Logos. Hoy traemos un programa algo interesante o muy interesante fuera de lo que hemos presentado anteriormente. Hoy retomamos la situación de contenidos populares hasta cierto punto con un trasfondo intelectual digno de analizar. El día de hoy nos toca el poder, la noción de poder. El Señor de los Anillos en Tolkien, un libro por ahí de 1950-1954, el cual tuvo un auge en el año después del 2000, 2010 aproximadamente, el cual generó y transformó desde una base filológica de los estudios alemanes o de una crianza de ese tiempo, después de Federico Nietzsche, que fue el último referente, y todo lo que suscitó escribir una historia que fue o bueno, al día de hoy ya hasta se puede ver como culto una de las trilogías de las nuevas generaciones predilecta, y pues bueno, todo tiene un porqué, todo tiene una situación a analizar. Si es una forma en que se está vendiendo, si es una forma de adquirir el capital cultural, digo, de una manera rápida, digerible, una adaptación de un libro al cine, que también hay que decirlo, son libros. Hoy en día la gente no lee, pero pues bueno, la filosofía está ahí presente, la psicología está presente, el desarrollo o la explicación de los mitos, de las leyendas, de retomar esos orígenes, siguen latentes y los vemos, pero muy pocas veces los analizamos. Así que el día de hoy nos damos a la tarea. Saludo a mi queridísima amiga, también compañera de varias batallas, psicóloga, es muy buena psicóloga, por cierto, así como la ven, es toda una profesional. Es mi querida amiga Luz Yanay, ¿cómo estás? Bien, y te saludo con mucho gusto. Hola Rubén, muchas gracias por el espacio y por la presentación. Pues bueno, esperamos que dentro de la marcha se vaya a sumar bueno, también mi querido amigo Fidel Flores Quirós. Es un gran filósofo, ya ha escrito varios libros, y va un poco retrasado, pero pronto estará por aquí. Mientras tanto, pues vamos dando inicio. Yo quiero empezar, vamos, contextualizando un poco la temática principal o fundamental del Señor de los Anillos. El entramado que tiene el Señor de los Anillos no es el poder mismo. El poder sí lo toca y el poder lo desarrolla. El punto medular del Señor de los Anillos es una historia de muerte, de inmortalidad, de trascendencia y principalmente de una situación de subordinación de los sujetos a un objeto. Esa parte es fundamental porque los objetos o el objeto en sí donde tú depositas el poder, la esperanza, el anhelo, las ganas de salir adelante, las ganas de curarte, una droga para tener un alivio, indistintamente de la droga, es un medicamento, sea la jalea real, sea cualquier cosa que tú necesites para vivir y para subsistir, incluso para trascender, es a lo que te anclas. Y eso se vuelve un objeto en disputa y en discordia entre individuos, entre razas y dentro de ti. El poder es una semilla o es algo que te da la voluntad del poder, que es el devenir en Federico Nietzsche. Es esa capacidad de cambio, esa capacidad de tiempo, del transcurso, de las circunstancias, de la adversidad. Pero ese desarrollo que tú tienes como individuo y todo lo que se desarrolla en torno a eso es solo un principio no es la vida en sí. Lo que llama la atención en El Señor de los Anillos, además de que en Tolkien esa noción de poder es el poder ubicado en la Primera Guerra Mundial, la guerra más sangrienta, donde pues solamente las razas eran, o los reinos, o los imperios en disputa, pues era aniquilarse por aniquilarse, tener una situación política y ser expansionistas, porque Europa es una Europa expansionista, y ocupaban a los seres humanos, a los animales, a la ciencia, que también se ve reflejada, como un motivo para ir a matar el otro, y eran oleadas de hombres, tras oleadas de hombres, tras oleadas de hombres, que iban y se mataban por un hombre que mataron, por
dinero, por ambición, por todo lo que refleja Tolkien ahí. No es un dragón, no es un enano, no son solo minas de carbono, solamente es Mithril, no es una parte mágica, es una parte que él reflexiona y empieza a componer una realidad. Dentro de sus estudios de filólogo, del lenguaje como tal, del lenguaje formal, él empieza a crear otro idioma, que también es una parte ahí fundamental para precisamente representar esa guerra de idiomas, esa guerra de cosmovisiones, esa guerra que por medio del lenguaje también se arma y se articula, desde recibirte en una cueva que te va a llevar a los orígenes, al arjé de la perdición, de la avaricia de los enanos, con un acertijo, ¿no? Debes de saber qué dice el otro para ser su amigo, ¿no? La palabra es melo, y se abre la cueva, ¿no? Dentro de esta gama del cine. Eso es lo que está representando Tolkien, este mundo en ese momento histórico de cómo va a acabar esa Europa. Después de esa guerra mundial, de la Primera Guerra Mundial, Tolkien ya nos tiene ese preámbulo de cómo se extinguió toda una etapa para dar nuevo frente a una nueva generación, a unas nuevas razas, bueno, por llamar así a los imperios, y cómo la vida sigue. Sí hubo una catástrofe, sí se mataron millones de personas, pero la vida continuó, la vida se restableció, hubo nuevos valores, hubo una nueva conformación del individuo, de las naciones, y a final de cuentas hubo una esperanza, un nuevo porvenir. Entonces, esas situaciones de subsistencia, de trascendencia, de muerte, de inmortalidad, de algo que pelean mucho los reyes, es la trascendencia, es el linaje. Igual hasta los mismos hombres en reproducirte viene esa situación de permanencia. Igual la mujer juega un papel fundamental ahí en estos juegos de poder. Quien mata al patriarcado es la mujer y lo representan bien. Igual la muerte del matriarcado, ahí hay una situación con la araña y varias de las simbologías que manejan ahí en el momento que aniquila el matriarcado, da paso al patriarcado y ninguno de los dos sistemas funcionó. A final de cuentas hay que buscar una nueva forma de gobernar o de organizarse socialmente en la familia, en los individuos y hacia adelante. Saludo a mi querido amigo Fidel. Fidel, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, buenas noches a todos. Aquí ya listos para hablar un ratito sobre el Señor de los Anillos. Excelente, mi querido amigo. Pues bueno, yo ya así como a manera de introducción, plasmo un semblante antes de profundizar un poco más. Doy la palabra a mi amiga Luz Vianey. ¿Qué nos puedes comentar, amiga? Muchas gracias, Luis. Fíjate que muy, muy interesante la situación analítica con relación a esta saga que atrapa a grandes y pequeños y sobre todo el análisis que podemos hacer desde la psicodinamia, entendiendo que Tolkien no tenía la intención exactamente de hablar de vida y muerte, lucha y poder. Él se da cuenta que estructura una historia fantástica alrededor de estas dos nociones de la vida y la muerte hasta que termina su saga y hasta que se da cuenta que al haberla llevado en esa continuidad, pues algo que destaca demasiado es justamente eso. Hablemos específicamente de un texto en donde Tolkien nos confirma esta idea, en donde, insisto, él no tenía la idea de hablar de específicamente la vida y la muerte. Hay un texto llamado Las cartas de Tolkien, específicamente las cartas 186, 203 más o menos, en donde él nos habla de la muerte y la inmortalidad, que dos conceptos básicos para entender la trama de los diferentes momentos en que se desarrolla la historia. Muchos e innumerables son los mensajes psicodinámicos que podemos encontrar en la película, pero sobre todo específicamente en los libros. Dos personajes centrales que a mí en lo personal, desde mi enfoque profesional, me llaman mucho la atención, pues es el cómo se estructura la trama y se le cede el poder, bien lo mencionas tú, a un individuo insignificante, a un individuo más movido por los placeres mundanos, el comer, el beber, el jugar, el bailar, el divertirse, que seres extraordinarios con mayor valía y con mayor historia, con mayor experiencia, al proteger un objeto de poder, como bien lo mencionas. Y otro de los elementos, otro de los personajes en los cuales a mí
me parece demasiado vertido y un poco poco valorado es el personaje de Gollum. Y desde un momento nosotros podemos analizar, por ejemplo, en el caso de Frodo, esta estructura psicodinámica de la cual habla Freud, a través de la cual se manifiesta la personalidad. Pero también podemos encontrar en el personaje de Gollum el cómo la experiencia de la autotrascendencia y esta autotrascendencia basada en la posesión, en la adquisición y en el cuidado de un objeto de valor puede perderse una vez que te deshaces de él, una vez que por causa o destino sale de tus manos. En lo personal, yo quisiera partir del análisis de esos dos personajes, desde esos dos enfoques, por un lado desde la psicodinamia y por otro lado desde el existencialismo, para hablar de los contenidos filosóficos de esta película, perdón, de esta saga, llevada a la pantalla grande a través de una película que no retrata en sí el contenido de profundidad que podemos encontrar en los libros, pero que sí nos habla mucho, bien lo dices, esta estructura, esta dinámica en la cual se desarrolla toda la historia entre la vida y la muerte. Freud nos decía que los seres humanos están movidos por dos fuerzas. Una de ellas es el empuje, las pulsiones. Y estas dos pulsiones, o mejor dicho, estas pulsiones pueden dividirse en dos elementos, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Pulsión de vida que se manifiesta en todo momento por esa valentía del personaje principal. Y esa pulsión de muerte que lo lleva o lo motiva, si nosotros queremos ponerlo en palabras cotidianas, que lo motiva para llevar a cabo aquella situación que por destino, porque así se retrata en la obra, que por destino le fue cedido. Nos retrata un personaje que valientemente cumple su misión, pero que también de manera sufrida asume que la posesión de un objeto de valor le fue dada por el destino. Entonces es bastante interesante, decía yo, todas estas escenas psicodinámicas que podemos encontrar en la trama de principio a fin. Ok, sí, los objetos son parte fundamental en la vida. A mí lo que me llama muchísimo la atención es el tema de por qué el anillo. O sea, ¿por qué un anillo? Pudo haber sido la espada encantada, que de hecho la espada rota es una referencia que tienen ahí a un mito platónico, una leyenda platónica, si mal no recuerdo, de Gilgamesh, donde no es cierto, es del anillo de los Nibelungos, perdón, lo siento, cuando precisamente el papá de Sigfrido lo matan, rompen la espada, la madre se la da a un enano, la restauran y tiene que ir a matar al dragón, ¿no? Algo muy similar en la primera parte, en la del Hobbit, pero el anillo como tal, en Platón, en Gilgamesh, es un pastor que llueve, se abre el hoyo en la tierra, entra, encuentra un caballo, abre el caballo, saca un ser humano de ahí, que hace un ser humano ahí, quién sabe, pero sabe que encuentra un anillo que lo hace invisible y con ese anillo que es invisible actúa con total impunidad y es algo muy íntimo, ¿no? Algo que puedes llevar en la mano, insisto, la mano en la parte del ser humano, en la parte desde la creación o el dedo de Dios o cualquier situación de señalar, indicar, el pulgar, lo que conlleva la mano del ser humano es una parte muy importante en todo este entramado de ser hombre, del mundo del hombre, y aquí lo significan muy bien. Ese anillo, que es el anillo de matrimonio, pues ya te amolaste, ¿no, compadre? Ya tienes ahí, si vas a salir de tu casa y eres soltero, ya, te quitaste el anillo, ¿no? Mágicamente ya eres soltero, ¿no? Puedes actuar sin ningún recato, sin ninguna atadura, sin ninguna posesión, por así manejarlo. Entonces, esa parte de cómo estás subordinado y ya supeditado a un evento, ¿no? Yo, en una situación de poder, yo quiero un Lamborghini, ¿no? O sea, ni tengo lana, pero pues con el pinche Lamborghini, aunque me muera de hambre, ay, socialmente soy reconocido, ¿no? Esos objetos son los que te visten, son los que te llegan a ser hombre. Aquí, por decir en Gollum, contraponiéndolo a Frodo, Frodo vivía en la comarca, era sencillo, estaba realizado, le gustaba fumar, una vida, vamos, a cierto punto rural, a contraposición a los grandes imperios, a las grandes ciudades donde está todo ese degenere, toda esa depravación, toda esa corrupción, que es donde el anillo tenía que gobernar, tenía que estar. No se hallaba ni siquiera el mismo anillo, ni siquiera Sauron en la comarca, ¿no? O sea, yo quiero ver al Rey Oscuro en la comarca
pues, bebiendo cerveza en el bar, ¿no? O sea, no va dentro del protocolo del personaje o en la constitución de ese mago oscuro. Pero pues bueno, mi querido Fidel, mi amigo, un placer que estés aquí y pues, sobre todo un gusto escuchar tus cátedras que siempre nos das. Adelante, amigo. Hola. No, gracias, al contrario, ahora a ver si no salgo defraudando, ¿no? Sí, me parece sumamente interesante lo que ya señalan, sobre todo el rescate que ya hacía Vianney alrededor del libro, porque justo a mí me gustaría llamar la atención en un par de cuestiones en torno al libro para posteriormente pasar a las que tú comentas también dentro de la película y sobre todo rescatando este mito que está alrededor de un anillo y que sí, bien lo señalabas, ¿no? Está igual en los nivelungos, pero y ahorita vamos a ver por qué, ahorita voy a decir por qué, lo retoma definitivamente Tolkien de Platón, del mito de Platón que está ahí en la República, el anillo de Giges, ¿no? O Giges, como algunos le dicen. ¿Por qué? Porque pues no hay que olvidar que Tolkien pues es filólogo. Ajá, es filólogo y siente una pasión muy grande por estos lenguajes primigenios, ¿no? Hace honor a la palabra filólogo, ¿no? Es un verdadero amante de logos, es un verdadero amante del lenguaje y en ese sentido es que rescata pues, precisamente el mito del anillo de Giges, o podríamos rastrear, ¿no? Podríamos sospechar, yo realmente no tengo ninguna prueba, pero pues tampoco tengo ninguna duda de que precisamente por su formación como filólogo, pues de alguna u otra manera por ahí le entró, ¿no? A Platón, y bueno, pues todo este mundo fantástico, ¿no? Que ha hecho del Señor de los Anillos, pues un texto y posteriormente una película fundamental para todos aquellos que gustan de este tipo de historias fantásticas, ¿no? Y mitológicas, pues se encuentran su fundamento en dos libros también de esta mitología vikinga, ¿no? Que es precisamente los famosos Voslunga Saga, yo no sé cómo se pronuncia Voslunga, ¿no? Se escribe con V, la O que lleva 2 puntitos arriba, y ya Lunga como suena, ¿no? Voslunga Saga, que nos habla precisamente de la búsqueda del oro rojo del enano Andvari, ¿no? Y en ese sentido, esta Voslunga Saga es muy interesante porque tendríamos que revisar ahí los tiempos, pero sería como el primer cuento, la primera historia que se establece como una saga en donde se está buscando precisamente un tesoro, ¿no? Y que luego va a dar origen a las cuestiones de los piratas, a estas historias de piratas y demás, que es la búsqueda del tesoro. Y finalmente lo que nosotros vamos a ver en El Señor de los Anillos, ya sea en el texto, ya sea en las películas, es la destrucción de un tesoro, pero llena de este mundo mitológico que repito, Tolkien va a descubrir en los Volunga Saga y en otro texto que también se va a hacer una película, ¿no? Que es precisamente el de Beowulf, ¿no? No sé cómo se pronuncia igual, pero seguramente han visto la película Beowulf, y es ahí en Beowulf donde básicamente está todo el universo de Tolkien. En una línea, ese texto nos habla de ogros, de elfos, de orcos, los hobbits sí son invención de Tolkien. Pero repito, estos dos textos, los Voslunga Saga y el texto de Beowulf, ¿no? Estos dos mitos que finalmente pues son cantos, cantos de la tradición oral que a alguien se le ocurre escribir, y que pues pasa, ¿no? Así en la tradición, y que repito, Tolkien conoce y conoce muy bien. A partir de estos dos textos, a partir de estas dos influencias literarias, insisto, los Voslunga Saga, la búsqueda del oro, del oro rojo, del enano Andvari, y Beowulf, ¿no? Que donde aparecen los ogros, los elfos y los orcos, Tolkien va a construir este universo a partir también de sus propias experiencias, ¿no? Otra cosa que vale la pena señalar es que el texto del Señor de los Anillos, Tolkien tiene muchísimos más textos, ¿no? Pero es el texto del Señor de los Anillos el que lo hace popular, el que lo hace famoso. Ajá, y precisamente después de pues todos estos horrores que se vivieron en la Segunda Guerra Mundial, como ya alcancé a escuchar que lo mencionaba Rubén, repito, este texto lo hace famoso y es bien interesante revisar los fundamentos de este texto, porque sí, están las luchas de poder, ¿no? Están las luchas por un poder mundial, ¿no? Es lo que va a influenciar a Tolkien. Y repito, estas dos cuestiones literarias, los Voslunga Saga, Beowulf, y su formación filológica, ¿no?
esta formación filológica que le hace pues poner los nombres que hoy todos conocemos, ¿no? Hobbit, Smaug, el dragón Fafnir, ¿no? Entre otros que están por ahí, Eowyn, ¿no? Esta elfa, Gandalf, todos estos nombres, si nosotros los revisamos, por ejemplo, el nombre de Hobbit, ¿no? Viene de Holbitla, que en el antiguo inglés, pues es el hacedor de agujeros, y entonces el personaje de los hobbits, particularmente el personaje de Frodo, ¿no? O más bien, desde ahí ya podemos ver la relación de los hobbits con el anillo, ajá, incluyendo a este personaje que ya también señalaban por ahí, ¿no? Gollum, que queda destruido por el anillo, ¿no? ¿Cómo que el hacedor de agujeros? ¿A qué nos estaríamos refiriendo con el hacedor de agujeros? Pues sí, precisamente que es un anillo, pues es un agujero. Ajá. Finalmente un anillo es un agujero y resulta, de ahí la ironía, ¿no? De que el hobbit es el que tenga que estar relacionado de manera directa con el anillo, y este anillo que te puede o destruir o más bien tú puedes destruir ese anillo. Ahorita ya vamos también con eso, porque eso lo va a tomar de Platón de Giges, ¿no? Repito, Hobbit, pues el nombre, que es el hacedor de agujeros, Smaug, que no es otra cosa más que avaricia, ¿no? Es la personificación de la avaricia, y nosotros lo vemos también en las películas del Hobbit, ahí cuidando los tesoros, ¿no? Supuestamente, bueno, así nos los vende Tolkien, porque pues mitológicamente no, solo en él los dragones son la personificación de la avaricia, ¿no? Y se sienten muy cómodos entre el oro y demás. Bueno, tenemos, repito, les decía por ahí a Eowyn, que es la doncella escudera, que además se va a transformar en una especie de arquetipo para las historias fantásticas, ¿no? También está la doncella escudera, y pues Gandalf, que también les decía que no es, la etimología también es muy curiosa, es el demonio embrujado. Y si nosotros revisamos, repito, los textos del Señor de los Anillos, nos vamos a percatar de que todos los magos, incluyendo a Gandalf, pues sí, efectivamente, ¿no? Los creó una especie de hacedor, el hacedor del mundo, pero como demonio, ¿no? Demonios que les preocupaba o la luz o la oscuridad y demás. El mismo nombre de orco también, su etimología no nos dice otra cosa más que cadáveres de demonios, ¿no? Entonces, todo este universo que nos va a construir Tolkien tiene una influencia literaria bien interesante, y conocer esa influencia literaria bien interesante de todo el universo de Tolkien nos lleva a interpretar de mejor manera pues esta parte, ¿no? Que nos da cita esta noche, que es precisamente el tema del poder en El Señor de los Anillos. Les decía, el mito lo saca específicamente, yo tengo la sospecha de que lo saca específicamente sí, de la República de Platón, que es donde está este mito o esta alegoría, ¿no? Porque para Platón no eran mitos, eran alegorías, del anillo de Giges, ¿no? Que de hecho no es original de Platón tampoco. Realmente nosotros lo encontramos en Herodoto. Ajá, en uno de los 9 libros de la historia nosotros encontramos el mito de Giges. Giges es un pastor que de pronto precisamente en una cueva encuentra el cadáver de un caballo. En algunas tradiciones es un caballo, en algunas tradiciones es una vaca, y con una de las pezuñas del caballo pues se desprende precisamente este anillo, ¿no? Que Giges recoge básicamente como en El Señor de los Anillos, ¿no? Como el tío de Frodo, como Bilbo, ¿no? Que recoge como Bilbo en un abismo, dicen ahí, en el abismo, dice Herodoto y también dice Platón, y al recoger este anillo, pues lo lleva a su bolsillo sin nada más porque le parece lindo, ¿no? Y porque es de oro, sin pensar que es un anillo mágico, y que cuando se da cuenta y se pone el anillo, al momento de girarlo, se hace invisible, ¿no? Y al momento de volver a girarlo, pues se hace visible. Platón lo utiliza precisamente para explicarnos una cuestión política, una cuestión ética, que resulta peor cometer una injusticia que sufrirla, ¿no? Y entonces aquí la cuestión es precisamente para Giges. Giges, ¿en qué punto sería justo o injusto? Si al momento de hacerse invisible utiliza este poder para cometer injusticias, o si al momento de hacerse invisible lo utiliza para hacer justicia, ¿no? Y ese es en el ámbito más o menos en el que lo va a utilizar Platón. Platón termina esta alegoría pues preguntando, ¿no? ¿Qué es peor, si cometer una injusticia o sufrirla? Y pues Platón va a concluir que es naturalmente, ¿no? Todo un moralista Platón, sobre todo en boca de Sócrates, y entonces, o a partir del personaje Sócrates que Platón se crea, y pues entonces la conclusión es que resulta peor cometer una injusticia que sufrirla.
Y aquí nosotros podremos decir, pero eso no tiene mucho que ver con el Señor de los Anillos, más que la cuestión del anillo que lo hace invisible y demás. Tiene mucho que ver, porque el tema central del Señor de los Anillos en el fin es precisamente ese. Ajá. En el texto a lo mejor nos arroba, ¿no? Todo el, nos sorprende todo el tema de la mitología, pero también es uno de los temas centrales de los textos. Ajá. ¿Qué pasaría si Frodo, al tener el anillo, se deja guiar por la avaricia, se deja guiar por la capacidad que tiene de este poder de hacerse invisible? Vaya, ¿qué pasaría si se deja guiar por esa parte negativa que tenemos los seres humanos? Pues hubiera sucedido la destrucción de la Tierra Media. Ajá. Él hubiera hecho uso de un poder que es más grande que él, ¿no? Y que es precisamente esta parte oscura que todos los seres humanos finalmente tenemos. Ajá. Lo que hace precisamente Frodo al destruir el anillo, pues es comportarse de manera justa. Ajá. Y entonces aquí viene todo un tema bien interesante alrededor de la justicia. ¿Fue justo que Frodo destruyera el anillo? Sí, sí fue justo, ¿verdad? Porque si no se iba a destruir toda la Tierra Media. Pero ¿fue justo que un ser tan pequeño tuviera esa carga sobre sus hombros? Ese es uno de los temas centrales del Señor de los Anillos, ¿no? Y que nos da para hablar muchísimo en torno al poder. Ajá. Yo quería comentar esto, dejo hasta aquí, ¿no? Porque creo que ya me pasé de tiempo. No te preocupes por el tiempo, amigo. Está muy interesante siempre lo que transmitimos aquí. Y, insisto, el tiempo nada más es una unidad de medida. Aquí es agotar los recursos hasta donde podamos entender y saber qué estamos consumiendo culturalmente, porque al final de cuentas es un contenido filosófico, psicológico, social y marca una era desde 1950 hasta la fecha, ¿no? Y bueno, ya poniéndonos ahí un tanto románticos en este asunto, desde la voluntad del poder, viéndola Federico Nietzsche como ese devenir, viéndola de una parte de la genealogía de la moral, un libro muy duro, por cierto, donde si lo tenemos que catalogar al filósofo loco que acabó loco, así me lo describen muchas veces, incluso Heidegger, él prefería los extremos, o tú eras la paz o eras la guerra, y él prefería la guerra, tú preferías el amor o el odio, y él prefería el odio, ¿no? Y en esta situación de regresar al origen de cuál es lo bueno, que fue su primera pregunta con la que empieza ahí a hacer sus pininos, ya te lo impusieron, ¿quiénes? Las élites griegas, Dios, ya hay un constructo de lo bueno. En el Señor de los Anillos ya se da por supuesto lo bueno, lo malo. Aquí el asunto es qué vas a hacer con lo bueno y con lo malo, con algo que te da impunidad, con algo que te hace invisible, con algo que no te pone ninguna restricción. Es decir, tu construcción ética y tu construcción moral es la que te va a dar las respuestas de qué es lo justo para quién y en qué medida. Lo justo para quién. Volomir, la primera, en la Comunidad del Anillo, precisamente donde en el cine, tú que eres analítico del séptimo arte, cuando enfocan en primer plano el anillo y están todos peleando alrededor de él, todos tienen una razón para construir lo bueno, pero ¿a costa de qué? Volomir quería liberar a Gondor, quería acabar con la guerra, pero esa situación de su contraética o de su sentido de superioridad, sus complejos, su historia de vida, lo que fuera, lo podía orillar a no solamente liberar a Gondor, a poner a un usurpador en el poder que él no le competía, porque él nada más era un cuidador de una ciudad, cuidador de una parte de los hombres, que se podía extender a hacer la guerra y controlar la Tierra Media. ¿Qué harías con todo eso? ¿Por qué lo harías? ¿Cómo lo construirías? Y el cómo destruyes lo malo o lo que te puede llevar a ser malo, lo que te puede corromper, lo que te puede incluso aliviar, insisto, o detener el tiempo. Ese anillo mágico, con todos los poderes que tiene, con todas las razas, incluso los elfos te ven como humano, como alguien que va a morir. ¡Qué bueno que mueras! Y el asunto va a esa destrucción, a esa muerte. Tienes que dar paso a la muerte, tienes que irte de esta tierra, tienes que ser hasta cierto punto nómada. Vas de tránsito en el sentido de los elfos. En el de los hombres nada más es pues, envejecer y seguir envejeciendo y hacerte eterno. ¿Con qué fin? Pues no hay un fin cierto. Hay una suposición de qué puedes hacer con la inmortalidad.
con ese superpoder. Hasta cierto punto ni Sauron lo tuvo, el superpoder de la inmortalidad. Por más poderes que tuvieras, acabó muerto. Es alguien que quiere volver a vivir y existir, con el fin único de someter a todo, porque el poder es divertido desde esa construcción ética, o es esa necesidad de justificarse. Desde mi punto de vista, el Señor de los Anillos es una justificación de todos ante el mismo mundo. ¿Y cómo vas a compaginar con los demás en ellos? El asunto es que lo ves desde tu perspectiva y no lo ves desde el otro. Le ejemplifican bien los elfos y los enanos. Los elfos y los enanos están peleados nada más por pelearse, nada más por ser distintos. Y en este caso del elfo, no recuerdo cómo se llama, Legolas. En el caso de Legolas, hasta le quitó el enano a la mujer, ¿no? Y era un sentido extra del odio, ese sentido extra de la pasión que conciliaban los hombres. Era más fácil conciliar esos dos puntos, o el término medio, viéndolo desde esta situación, de lo bueno, lo malo, una construcción platónica, una construcción nietzscheana, de cómo se dan las dos partes del pensamiento. El hombre queda en el punto medio, curiosamente. Desde Federico está la bestia, que podrían ser los orcos, y puede ser el lado del superhombre, de la idealización, la realización, de la eternidad, de la trascendencia, de lo bueno, lo puro, de entender una nueva tecnología. Esa tecnología está ahí, la tienen los elfos. Los elfos no necesitan construir máquinas, ya con magia solucionan casi todos los males. Pero el hombre está en medio, es el justo puente, es el justo enlace, y es lo que está uniendo esos dos mundos. El Hobbit viene a representar o a dar esa calidad de no tener ninguna aspiración más que el saber vivir para morir, el estar en tu zona de confort y no arriesgarte. ¿Qué da la invitación Tolkien con el Hobbit? Sal y vive, ve más allá del poder, ve más allá del amor, ve más allá, construye algo. Por eso cuando Bilbo sale y empieza a caminar, ya no quiere regresar. Frodo también empezó a caminar y se fue. El miedo lo tuvo que romper Sam, cuando llega a la situación de, es lo más lejos que he estado de la comarca, allá de aquí para allá, ya no me he robado ninguna calabaza. Pues bueno, se aventó por un ideal, que fue un ideal de la amistad, una situación de compañerismo, de entrega, a pesar de que iba a dejar todo. También es otra noción muy importante. ¿Qué estás dejando tú o qué estás dispuesto a hacer para hacer tu vida? Esté guiada por el poder o no, la estás haciendo y la debes de construir. En esta situación, Sam deja a su prometida o a su ligue, a su crush, y se va a la aventura a costa de eso. En el retorno del rey está también esa situación. La elfa se va, es el amor de la vida, te tratas de enamorar y al final de cuentas sigues en la línea del poder construyendo una vida, a pesar de todo lo que padeces. Todos quieren ir a la guerra, nadie quiere sangrar. Todos quieren vivir, pero nadie quiere padecer. Y hay quienes padecen de más. Muchas veces el ser humano está acostumbrado al dolor, ni siquiera a superarlo o a destruirlo. No quiere superar lo malo. Esa parte mala es muy difícil, pero todos la defienden. Curiosamente, todos la defienden. En El Señor de los Anillos no hay una construcción netamente pura que defienda la idea de lo bueno. Se supone. Cada uno la tiene, pero no hay un ente como tal. Ni siquiera la bruja que quería ser la esposa del Señor Oscuro y que se vio completamente corrompida con todos los poderes sobrenaturales, era enteramente buena. Ni siquiera Saruman, siendo el mago blanco, ni siquiera Gandalf el gris, que tuvo que transformarse de un claroscuro a lo puro, que también ahí viene una analogía de un paso a una situación pagana al cristianismo muy, muy, muy profunda y muy arraigada. Entonces Tolkien tiene una visión holística de lo que es el transcurso del hombre hasta su situación de la Primera Guerra Mundial. Creo que hay muchos aspectos a destacar. Creo que en el cine, viéndola de manera palomera, de manera coloquial, no llegamos a entender o a intentar investigar ya qué estamos viendo y qué estamos consumiendo actualmente. Yo creo que esta parte de la inmediatez te hace o te obliga a ser fan, a consumir, a ser parte de, pues es chido, ¿no? Soy cool porque yo el Señor de los Anillos, pero no te da a hablar más allá. Entonces, pues bueno, esa es mi aportación aquí. Luz, adelante mi amiga. Gracias, Rubén. Yo voy a regresar un poco a hacer un análisis desde nuevamente mi postura profesional. Hablas un poco acerca del bien y del mal y sobre las decisiones y sobre el efecto que las actividades mundanas puedan o no tener
sobre nuestras acciones. Dice el psicoanálisis que la manifestación de la personalidad está en una constante dinámica entre tres elementos. El yo, que es nuestra realidad, nuestra inmediatez. El super yo, que está mediado por por esta estructura de valores, las bondades, la parte positiva de las situaciones, y el ello, que sería aquella situación corrompida desde lo social, desde lo preconsciente, desde lo inconsciente, desde aquello que siempre nos tienta a hacer las cosas indebidas. Dice también la concepción entre psicológica, filosófica, que el ser humano, si nosotros lo queremos poner en un discurso coloquial, aquello que nos mantiene humildes, es haber encontrado tres grandes verdades en la historia del ser humano. Una de ellas es que no somos descendientes de los dioses. Otra es que no somos el centro del universo. Y otra es que no somos seres libres por completo, estamos sujetos a un ente superior. En la saga estamos identificando este ente superior de alguna manera simbolizado por el anillo, por este ente cíclico que nos habla de un principio y fin y que el fin comienza donde termina. Y así sucesivamente. Si nosotros hablamos desde el psicoanálisis, volvemos a lo mismo que hablabas, Rubén, acerca del origen histórico de las concepciones filosóficas y desde dónde se redacta lo que actualmente estamos consumiendo. En efecto, el psicoanálisis también tiene un auge muy importante en la Segunda Guerra Mundial, en donde las patologías más importantes eran las neurosis. Y decía que los seres humanos estructuramos, entablamos y ponemos en marcha los mecanismos de defensa para hacer frente a los desafíos de nuestra realidad. Entonces nosotros podemos trasladar un poco esta concepción acerca de un individuo, un Frodo, un yo, un realidad que está motivado por el ello y por el super yo, por las fuerzas positivas y las negativas, personajes que están simbolizados en la saga por el mago blanco y el mago oscuro. Entonces, bueno, en la saga también se pone en marcha algo a lo que llaman la comunidad del anillo. Yo simbolizaría esto con los mecanismos de defensa, en donde si nosotros analizamos un poco las características de cada personaje, podemos encontrar un individuo que compensa aquellas situaciones que no son los fuertes, grandes o las mejores fortalezas de Frodo. También podemos encontrar la fantasía en toda esta escena de seres mitológicos que encontramos en todo lo que se retrata en los libros. Podemos encontrar también el aislamiento, cuando Frodo decide que ya fue demasiado y que históricamente y estoicamente y con esta pulsión de ser la persona que se tiene que sacrificar por llevar a cabo la misión que le fue encomendada por el destino, decide alejarse y de momento querer llevar él solo esta misión que le fue encomendada por el destino. Vemos también la regresión cuando el tío de Frodo hace esta regresión hacia los primeros años cuando tuvo en su poder el anillo, este objeto de poder. Y vemos también la proyección en donde Frodo identifica en los demás las fortalezas que le hubiese encantado tener y que le son compensadas justamente por estos mecanismos de defensa. Vemos toda una estructura muy neurótica en torno al cómo se habla acerca de un objeto de poder, sí, por supuesto, pero además no solamente es el objeto de poder, sino la manipulación que este objeto de poder tiene sobre la Tierra Media. La situación social, hablándolo en palabras coloquiales. Y habla también la trama acerca de que sí, en efecto, este deseo de poder alargar la vida, de ser inmortales, pero también Tolkien nos dice en una de sus cartas que el enemigo no está en querer ser inmortal, sino en querer concebir la inmortalidad como una longevidad eterna. Y entonces aquí encontramos nuevamente esta concepción neurótica acerca de, volvemos a lo mismo, lo que yo decía, algo que nos mantiene humildes como seres humanos es haber encontrado estas tres verdades. No somos descendientes de un Dios, pero además tampoco somos eternos y no somos el centro del universo. Y entonces cuando nos damos cuenta que no somos eternos y que no somos únicos y exclusivos, entonces es cuando cobra mucha relevancia esta situación de poder, simbolizada en la saga, en efecto, en un objeto que tiene poder sobre todos los demás. Y pues bueno,
encontramos a resumidas cuentas, que es toda una dinámica bastante interesante acerca de la transferencia del poder. Si nosotros lo trasladamos a palabras coloquiales, es esta dinámica que se establece en torno a un objeto, a una situación, a una patología que pasa de mano en mano. En algún momento era de un individuo y pasa a manos de otro personaje. Y entonces, alrededor de toda esta trama, de esta transferencia de poder y de sufrimiento, si le queremos hablar también, porque Frodo asume la posesión del anillo como una encomienda sufriente, pero también que lo empodera y que le da sentido de vida. Nosotros encontramos que esta dinámica establece justamente la realidad desde cómo se concibe la redacción de esta saga. Decías tú, basada sí, muy en la neurosis de la Segunda Guerra Mundial y todas las limitantes sociales que existían alrededor. Y no solamente las limitantes, sino también la concepción del valor de vida, el valor del poder y el valor de poder manipular o no las situaciones que vives a tu alrededor. Así es. Las situaciones de vida. Pues que bueno. Hay que pensar qué vamos a hacer. Yo creo que dentro de lo que tú manejas o lo que mencionas es el no saber qué hacer con el destino, no saber qué hacer con el futuro. De hecho, ni siquiera el don de la clarividencia de los elfos les dejaba ver o tener un sentido de una construcción del individuo hasta que llega Arwen y dice, no, pues yo todavía tengo esperanza en esta tierra, yo todavía tengo futuro, tengo un marido, voy a perder la inmortalidad, ya voy a poder morir como la reina que soy, y al final de cuentas encuentra un motivo para justificarse en este mundo. Pero ya es una construcción que el individuo tiene que hacer, más allá de los prejuicios que tiene, ¿no? Esa parte de la neurosis, pues hicieron una neurosis colectiva en los elfos, de, ¿y ahora qué hacemos? Ya nos corrieron de este mundo ya no sirve. Entonces esa parte psicológica la maneja muy bien Tolkien, y insisto, en muchísimos aspectos. La avaricia de los enanos, ya que tocaste ahí el por qué llevar yo esta carga. Siempre está la pregunta, ¿y a mí por qué me tocó padecer? Los enanos tenían una maldición, que era el dinero. De hecho, hasta sacaron un monstruo primigenio, un demonio por ahí, por andar excavando tanto, por ese sentido de avaricia. Los elfos era la arrogancia, eran la soberbia, eran los perfectos. Los hombres, los que se van a corromper, pero no había un sentido fijo de construir un nuevo reino. De hecho, cuando llega el rey, dice, pues empieza la era de la paz. Vamos, ya hay una era de la paz, antes no había nada. Ya estamos vislumbrando que después de todas las escaramuzas, todas las guerras, hay una esperanza, ¿no? Que es la estrella, que es Galadriel, cuando se las da, ¿no? En medio de la oscuridad, aviéntalo, y todos son simbolismos que vienen desde un sentido mitológico, de un sentido de explicarse el mundo desde atrás hacia adelante. Mi querido Fidel, adelante. Sí, aquí atentos a todo lo que comentan, me llama la atención, pues lo que han señalado, ¿no? Y precisamente también una cosa que no podemos perder de vista es el hecho de, bueno, así como comentaba antes, las influencias literarias que son muy importantes, pues en todo texto, ¿no? Finalmente, y pues también en todo texto fílmico, ¿no? En todo texto audiovisual. Bueno, también vale la pena mencionar que la crítica que hace Tolkien al poder, ¿no? Que es, repito, ¿no? El tema que me comentaba, ¿no? Y se iba a hablar. Bueno, hay que decirlo, el mismo Tolkien lo declara, ¿no? Para él, la comarca era el pueblo en el que vivió sus primeros años de infancia. Ajá. De hecho, hay quien se ha dedicado a rastrear este pueblo y ver qué tanto coinciden las descripciones, ¿no? Así como lo hacemos con 100 años de soledad, ¿no? Y vamos rastreando de dónde se inspiró Gabriel García Márquez ahí en Aracataca, ¿no? Que es su pueblo natal, ¿no? Para hablar precisamente de toda esta también saga de 100 años de la soledad. Bueno, pues lo mismo le sucede a Tolkien, y la comarca, repito, es el pueblo donde vivió sus primeros años de infancia, cuyas características son pues una vida, pues podríamos decirlo así,
pastoril, ¿no? Una vida en el campo, como lo conocemos de manera más común, una vida en el campo que se desarrolla pues pacífica, ¿no? Viviendo del campo, lejos de la gentrificación, que hoy también es un tema muy en boga, operado precisamente por las grandes ciudades, ¿no? Que implican muchísimas cuestiones, y eso sería precisamente Mordor. Mordor es para Tolkien, es Birmingham, que fue donde se fue a vivir ya pues la otra etapa de su niñez y su adolescencia, y que está lleno de fábricas. Estas fábricas pues lo único que hacen es construir sujetos, seres descontentos consigo mismos porque se la viven trabajando. Aquí incluso podríamos hablar de una especie de influencia de Marx, ¿no? Y esta crítica que hace al capitalismo como tal en Tolkien, y eso es algo que creo que le falta mucho a la película, que no se observa de manera muy directa en la película. En Tolkien hay una crítica a la industrialización. Ajá, y esto tampoco lo estoy inventando, Tolkien lo señalaba, ¿no? Realmente uno de los temas centrales de mis textos es precisamente del Señor de los Anillos y del Hobbit, es precisamente la crítica hacia la industrialización, porque repito, Mordor es la ciudad, es Birmingham, y si nosotros vemos cómo se describen los textos, y repito, un poquito cómo lo podemos nosotros apreciar en las películas, pues es una fábrica. Mordor es una fábrica, ¿no? Es un lugar lleno de nubes negras, lleno de oscuridad, y que sí es por la maldad de Sauron, ¿no? Pero pues es una fábrica, en donde, ¿qué están haciendo? Pues fabricando demonios, soldados, luchadores para el señor, para el señor oscuro, ¿no? Para este Sauron. Ajá. Entonces, pues es una fábrica, es imagen de la industrialización que le molestaba sobremanera a Tolkien. Ajá. ¿Por qué? Porque la industrialización significa la dominación de la naturaleza por el hombre a través de la técnica. Ahorita hablabas de Heidegger. Heidegger tiene un texto que dice, que habla precisamente sobre la técnica, ¿no? Su famosa carta al humanismo. Y justo Tolkien parte más o menos de la misma idea. La técnica destruye no solo a la naturaleza, o sea, sí hace que el ser humano domine, ¿no? La naturaleza, pero a partir de la destrucción. Ajá. Insisto, no, la industrialización no solo va a destruir a la naturaleza, sino que va a destruir la vida pacífica de las gentes. Ajá. Y justo eso es, de alguna u otra manera, lo que nos lleva también a reflexionar pues, básicamente toda la trama del Señor de los Anillos, cuya premisa, o una de las premisas principales, porque repito, es un mundo, es un universo entero, es precisamente que el mal es consecuencia del poder. Ajá. Es decir, el mal deviene de todo lo que genera poder, de la forma en la que el ser humano decide ejercer ese poder. Aquí está Foucault, ¿no? El poder no se tiene, el poder se ejerce. Eso que decía He-Man de yo tengo el poder, no tiene cabida, no es un argumento. El poder no se tiene, el poder se ejerce. En la medida en que tú ejerzas el poder, vas a ver la posibilidad que tienes de haber sido corrompido o no haberlo sido, ¿no? Pero repito, esa es la premisa de Tolkien. El mal es consecuencia del poder. Todo lo que da poder te corrompe. Y eso es justo, esta premisa justo la establece Tolkien a partir de esta industrialización que él padece en Birmingham, ¿no? A partir de el dominio, el dominio que ha hecho el hombre del universo por medio de la técnica. Ajá, y aquí ya podríamos reflexionar muchísimo, ¿no? En torno a lo que es la técnica, a lo que significa, a lo que ha hecho el hombre con esta técnica, incluso de manera muy actual. Y yo creo que por eso Tolkien, más allá de las películas, Tolkien, el Señor de los Anillos, todo lo que implica, sigue siendo actual. Porque hoy en día, si ya bien no vivimos una industrialización como sí le tocó a Tolkien, pues estamos viviendo una digitalización del mundo, que es también parte de una técnica. ¿Qué hacemos con las redes sociales, no? Nos las pasamos viendo videos de gatitos, diciendo que somos team infierno o team no sé qué. Es algo bien interesante, repito, ¿sí? ¿De qué forma estamos usando ese poder que tenemos por medio del mundo virtual? ¿De qué forma estamos utilizando el Internet?
¿Qué está haciendo el Internet con nuestra comunicación? Porque hoy en día ya confundimos conectividad con comunicación, ¿no? Pensamos que estar comunicados es estar conectados, son cosas distintas. Ya no, ¿cuántas veces no hemos visto la gente más joven, ¿no? Pasar con su dedo, y si ven que que hay mucho texto en una descripción, si hay mucho texto en una publicación, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿O qué es lo primero que publican los muchachos, no? Mucho texto y abajo por 2, por 3, por 4, por 1 millón. Ya no hay esta parsimonia para comprender las cosas. Finalmente, nuestra comprensión es sesgada. Si algo nos enseña la epistemología es que nosotros vemos pedazos de las cosas, no las podemos ver en totalidad. Todo aquello que denominamos verdad, pues es una comprensión sesgada. ¿Por qué? Porque el universo es infinito y nuestra mirada es finita. Y en ese orden de ideas, si nosotros ya no nos detenemos, si ya no vivimos de manera lenta, como nos lo permitía la vida en la comarca, ¿no? Como decía Tolkien, la vida en el campo, y estamos en medio de esta industrialización exacerbada que nos permite ir más a prisa, pues no va a ser posible, ¿no? No va a ser posible la comprensión de las cosas. Vamos a ejercer mal el poder, vamos a ejercerlo como Gollum. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Repito, ¿de qué manera estamos usando este poder que tenemos con las redes sociales, ¿no? Con esta técnica que ha llegado a permitirnos, por ejemplo, ahorita platicar cada quien en nuestras casas, ¿no? Y que mucha gente nos esté viendo. Perdóname otra vez, Rubén, por robarme la palabra tanto tiempo. No te preocupes, amigo, no hay mayor problema. Ya está Juan Carlos Abela diciendo que muchas gracias por compartir todo tu conocimiento. Y sí, es un privilegio este panel que está aquí. Igual aprovecho para saludar a Beca. Beca también es fan ahí del Señor de los Anillos, igual de Harry Potter. Luego tenemos algo de Harry Potter, tienen cosas interesantes para analizar. A Lalo Piedra, igual un saludo. Marisol Muñoz, un saludo. Marcos García también ya se está sumando a la transmisión. Muchísimas gracias por vernos. Y bueno, y a todas las personas que también estén siguiéndonos, les mando un saludo. Tocas un punto fundamental en el poder, y es la parte de la sumisión, y más allá de la sumisión, la imposición. Esa Europa, o esa parte que tiene Tolkien, todavía tenía colonias, por cierto, todavía refleja la esclavitud, y es lo que querían hacer en la comarca, era esclavizar, y ese es el sueño que tiene Frodo. La visión que tiene es de, puta, ya más allá de quemar el anillo y regresar a mi casa, si no triunfo, voy a acabar siendo esclavo. Y nadie quiere ser esclavos, y ese es un punto de la concepción de Occidente que viene desde Grecia. Estamos forjados a través de sociedades esclavistas que ejercían el poder para dominar. Esa crítica está muy dura y muy fuerte en Tolkien, no se había rescatado. Está el capitalismo brutal, el capitalismo extremo, donde, si mal no recuerdo, creo que Engels, Marx, no sé, alguno de pensador por ahí, decía que hasta llegaban a limarle los dientes a las personas para que comieran menos. O sea, eso es un orco, esa es una parte extremadamente violenta que se tuvo que controlar. Ese Mordor, esa fábrica era una fábrica de armas, era una fábrica para la guerra, era una fábrica para que los Ents ya no existieran, y los Ents puros, en otro tiempo, en un choque generacional impresionante, donde todos los viejitos que llevaban más de 1 millón de años por ahí se tardaban 20 horas en tomar una decisión, pero la tomaban como una democracia, como una colectividad. Esas formas de gobierno están ahí, más aparte el imperialismo, que es yo soy Sauron y se hace lo que yo digo. Esos choques están ahí presentes, de cómo está una organización social o distintas organizaciones sociales, y qué deben de definir cada uno de las razas que estén ahí. ¿Para qué? Pues para organizarse, para gobernarse, para tener una noción y una concepción del poder. El poder absoluto es el cuestionamiento aquí. ¿Por qué ser imperios expansionistas? ¿Por qué ocupar el poder para destruir al que es diferente? Y esa parte del lenguaje que tú no mencionas, yo lo retomo. Crear un lenguaje, el lenguaje élfico, es entender una nueva raza, es entender al diferente, es conciliarlo. Insisto, el decir melo, el decir amigo, y que todos se pongan a pensar, bueno, ¿qué es un amigo? Para que yo pueda accesar a un secreto, para que yo pueda ir más allá. También es el poder de la palabra. El poder logos está presente en toda la trama, y pocas veces se rescata esa parte del lenguaje. Nosotros somos lo que decimos, sí, pero también lo que hacemos. Esa es la congruencia que vamos a tener aquí, y es la disyuntiva ética y moral. Una cosa es mi construcción moral, otra cosa es cómo la digo, y otra cosa es cómo la aplico. Tolkien maneja el poder verbal, el poder de las acciones, el poder incluso de confrontación.
Si lo atendemos en Foucault, esa es una fuerza nada más, no es un poder absoluto, no es un micropoder, es una forma de sometimiento. El asunto aquí está en la libertad ante el poder, el luchar para que no me sometan, el poder conciliar para no esclavizar. Es la responsabilidad que tú tienes con tu fragmento del poder. El poder totalitario, pues es un rechazo total, ¿no? Incluso en una situación de ver las virtudes de un guerrero, pues el guerrero, en este sentido de la genealogía de la moral de Nietzsche, pues el guerrero, pues entre más infame fueras, creo que triunfabas más. Aquí es bueno, sí, el guerrero también tiene templanza, el guerrero también se sobrepone a la adversidad, el guerrero tiene un sentido de filiación, lo toma aquí Beca. Sam acaba teniendo una virtud de un guerrero, acaba yendo a una guerra que ni le competía, a lo mejor ni entendía, a lo mejor ni razonaba, pero por un sentido que ya tenía su vida de ir más allá de zona de confort, se suma. Y eso es lo que Pippin viene a decirle a los Ents. Ustedes están en este mundo, a ustedes también les afecta el poder totalitario, ustedes también tienen que participar. Y si ya no sirvieron las palabras, ya no está la conciliación, las batallas se tienen que dar, y es un principio de existencia y un principio filosófico. No te puedes quedar ahí inerte, estás vivo, demuestra que estás vivo. Una vez que llegas y concilias, viene la parte de la paz. Esa parte de la paz es la esperanza y ha sido el movimiento del hombre por tener tranquilidad. Y muchas veces no lo entendemos por esa supraposición de nuestros intereses, por esa mala concepción y la aplicación de nuestra moral, de ejercer el poder por ejercerlo. Aquí el asunto es construirnos como sociedades actuales, sociedades con tecnologías y no ser apáticos a lo que pasa en todo el mundo. También nos afecta, dicen que es el efecto mariposa, ¿no? Fue Mao Zedong, mató todos los gorriones de por allá de China, porque eran una plaga y se acabó en una situación de intemperie, de desastres naturales, de que ya había plagas comiéndose los campos de alimentos, y pues bueno, tuvieron que volver a meter los gorriones, algo tan sencillo que es una especie. Y esa defensa a la naturaleza que se debe de tener también es ejercer el poder. El hombre es la raza del poder por la excelencia, y aquí lo dice, el poder corrompe al hombre, pero el hombre es el lobo del hombre, y yo no me muevo de ahí. El hombre es el peor depredador que ha existido, y no lo reconoce. La extinción del hombre está en el hombre mismo, y su salvación está ahí. Yo creo que Tolkien nos lo regresa y nos pone a reflexionar qué papel juega el hombre. El hombre como justo medio para lo bueno, para lo malo. Ni es extremadamente inocente, ni es extremadamente perverso. Pero sí se ve en esa disyuntiva, por eso no ahonda. Invita a la reflexión conjunta, no importando si estás en el 2054 o estás en el 2023 pegándole al 24. Es muy interesante la noción del poder, pero insisto, el poder es la semilla que va a dar esa voluntad, ese devenir, esos cambios, esa capacidad de decisión, esa reflexión y ese ejercer yo mañana, después de leer un libro, después de ver una película, ¿qué voy a hacer con esa cultura que ya compré, que ya consumí? Desde 100 pesos hasta la parte de la piratería, sea buena o mala, ya eso se verá, si lo saqué de Netflix, si estoy conectado, sí, pero estoy reflexionando y realmente estoy aprendiendo y lo estoy ejerciendo. Yo creo que esa es una de las preguntas que nos invita a Tolkien. Mi querida Luz, para cerrar, ya vamos cerrando, últimos comentarios. Adelante. Gracias, Rubén. Yo me quedo con dos reflexiones. Retomo un poco el lenguaje y sus significados en torno al poder. Desde la psicología tenemos una concepción cotidiana y decimos que el lenguaje es un espejo de la estructura cognitiva. Y por eso que los grandes discursos enfocados a la manipulación, al control, etcétera, siempre tengan contenidos detrás. Me quedo, insisto, con eso. El lenguaje y sus contenidos de poder en torno a los objetos de manipulación. Ese es uno. Y mi siguiente, última concepción, mi último análisis con el cual me quedo es uno mucho más común, mucho más cotidiano. Y lo dejo como a modo de pregunta. ¿Por qué habiendo tantos otros seres con muchas mejores virtudes, con muchos mejores poderes, con muchas mejores habilidades, le fue concedido el objeto de poder principal en torno a la saga a un individuo, lo decía yo al inicio de nuestra conversación, tan insignificante? Me queda un poco a la reflexión, entonces, que el poder habrá de tener que ser entregado y cedido
a personas que no pretendan la gloria, que no pretendan el poder y que no pretendan el dominio ni el gobierno. Y esto llevando un poco a la reflexión acerca de las situaciones políticas que estamos viviendo en la actualidad. Y es por eso, como bien Fidel comentaba hace un momento, hacer esta reflexión de qué es lo que estamos consumiendo. Consciente o inconscientemente estamos introyectando discursos con cierto afán, con ciertas inclinaciones. Y entonces es mucho más fácil escuchar grandes discursos a través de la cotidianidad, de las redes sociales, de discursos banales, comunes y cotidianos en lo social, en breves mensajes, en breves textos, y poder opinar a diestra y siniestra acerca de las situaciones socioculturales que estamos viviendo en la actualidad, sin hacer un análisis de el ejercicio del poder que grandes estructuras ejercen sobre nuestra comunidad actual. Me quedo con esas dos reflexiones, Rubén. Muchas gracias. Querido Fidel, adelante, todo tuyo. Gracias, voy a ser breve, ahora sí, lo prometo, lo voy a hacer. No problema. Bueno, ¿con qué reflexiones finales me quedo? Pues más bien lo interesante sería aquí ver los comentarios, ¿no? ¿Con qué reflexiones finales se quedan las personas que nos están viendo? A mí me parece sumamente interesante, repito, revisar la conceptualización que hemos ido construyendo, el discurso que hemos ido construyendo alrededor del poder. Ajá, ¿qué tanto hemos construido un concepto distinto a como en su momento lo construyó precisamente Tolkien, ¿no? Presa de los totalitarismos, como tú lo decías, del fascismo, del nazismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y de muchos ismos que se dieron en ese momento, ¿no? De aquel siglo. Repito, ¿qué tanto nuestra concepción en torno al poder ha cambiado? Y sobre todo esta parte, ¿no? Que nos invita a reflexionar a Tolkien, el mal es consecuencia del poder. Ajá, pero repito, el poder no es un objeto que exista por sí mismo, y eso igual lo retomamos de Foucault. El poder no es eso que de alguna u otra manera vaya, no es como lo que tengo aquí a la mano, ¿no? El poder es algo que se ejerce y luego entonces quien decide qué uso darle al poder, es decir, quien fundamenta el ejercicio del poder, pues es el ser humano, como tú lo dices, ¿no? Y eso se ve en la película y se ve en el texto. Finalmente, sí, es un hobbit el que tiene que, es un como lo decía por ahí, Vianney también, ¿no? Es un ser diminuto, es un hacedor de hoyos, ¿no? Que vive en el campo y demás, que tiene esta vida pastoril, y que el mismo Tolkien se definía a sí mismo como un hobbit, ¿no? Él decía que él era un hobbit, pues es reflejo, repito, de estos seres humanos que que no tienen nada y de pronto parecen que lo tienen todo, ¿no? ¿De qué manera qué van a hacer con eso que ahora poseen? ¿De qué manera van a ejercer el poder, por grande o diminuto que sea, que ahora tienen? Y repito, esa reflexión a mí me parece sumamente interesante en nuestra época, porque ¿qué hacemos con este poder que tenemos en el bolsillo, ¿no? ¿Qué hacemos con esta tecnología? ¿Qué hacemos con esta industrialización, que finalmente es lo que está criticando Tolkien, ¿no? ¿Qué hacemos ahora con esta industrialización? Ajá, ¿en qué medida le estamos dando un buen uso, ¿no? Eso a mí me parece algo fundamental y digno de reflexionarse, ¿no? Yo me quedaría con esas reflexiones, Rubén. Muchísimas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias a los dos por estar aquí compartiendo su conocimiento, su punto de vista. Y pues bueno, yo cerraría con la parte del Hobbit. Como bien lo dice Fidel, Tolkien se ve como un Hobbit, pero ¿cuál es la trascendencia del Hobbit? No es un ente de poder, no es un ente mágico, es alguien, sí, en un sentido rural, de alguien que vivió en una ciudad, digo, como tal, no, ya estaba industrializándose, ya estaba el paradigma de la modernidad. ¿Hacia dónde nos llevó la modernidad? ¿Qué es el hombre moderno, no? Que estaba en pleno apogeo, por allá de 1900. Esa modernidad que nos ha traído, pues, a lo que estamos viviendo hoy, a esa parte de indolencia, esa parte de seguir buscando una manera de discriminarnos,
segregarnos, de vernos como el diferente, de sentir pena a lo mejor por ser el chiquito, ¿no? Tolkien lo maneja así, y su libro es para darnos cuenta que la gente pequeña, la gente común es la que mueve al mundo. Esa gente que tiene su historia, tiene ese arrojo, tiene esa facultad de no ambicionar nada más que vivir tranquilo, vivir en paz, es la que construye el día a día. Y si tiene que entrar o participar, tiene un justo medio, una justa razón, una justa reflexión para contraponerse al poder, para incluso llegar a cargarlo si es necesario, y no desentenderse de nada. Por el contrario, hacer de su vida una aventura, que esa es una parte muy crucial en esto. Una persona que viene del campo, pasa por la ciudad y llega a una guerra a destruir el poder absoluto, pues yo creo que es una gran moraleja, es una gran síntesis, es algo que te debe de poner a pensar, bueno, yo soy un hobbit, ¿y por qué no ser un hobbit? ¿Por qué no serlo y realmente construirme como un ser humano pleno? ¿Por qué no buscarme una esposa y casarme? ¿Por qué no escribir el libro que nunca quise escribir? ¿Por qué no terminar el libro que estaba escribiendo y lo dejé aventado? ¿Por qué no crearme nuevas metas? ¿Por qué no hacer mi propio vino, cultivar mis propias zanahorias? ¿Por qué no cuidar el medio ambiente? Esa crítica también va al individuo. Ya para cerrar, Tolkien se criticó a él mismo. ¿Qué estoy haciendo aquí en medio de la guerra? Y todo lo que yo ambicionaba, todos mis amigos que ya murieron, todos los que están en las ciénegas, y veo ahí caras y veo todo eso, no es lo que quiero para mí. O sea, la guerra es mala y ya la viví. Tengo esa capacidad para decidir ya entre lo bueno y lo malo. Yo creo que esa es la parte medular de qué hacer con el poder, qué hacer con el Señor de los Anillos, qué hacer con nuestra vida. ¿Qué vamos a hacer con lo bueno, con lo malo en nuestra persona? De nuestra parte es todo. Seguimos en contacto. Que tengan muy buenas noches. Seguimos en contacto. Esto es Entre Mitos y Lobos. Y recuerden que aquí su opinión es todo. Que tengan buena noche.